La llegada de un ser humano al mundo debe ser un evento tan importante, tan valioso, que debería ser planificado, anhelado, soñado y cuidado. Por eso, en el día de hoy, en Infancia y Familia, vamos a tocar 3 aspectos importantes. El primero, la planificación. ¿Qué es eso de planificar? ¿Cómo planificar? ¿Y en qué momento planificar? Segundo, la crianza. Cuando decidimos y programamos que sí queremos ser madres o padres, entonces debe haber también en esa planificación una programación para fechas, posibles momentos, ¿cierto? Es todo un proyecto de vida. Pero luego cuando llega ese niño, esa niña, nos viene también muchas tensiones que en ocasiones no sabemos cómo resolver. Y por eso hoy queremos darles unos consejos, unas orientaciones que muchas veces como padre y madre no las tuvimos y hoy queremos ofrecerla a quienes decidan ser papá o mamá. Y por último queremos hablar de lo que es la comunicación, esa comunicación asertiva en familia. Cada vez que pienso en lo que es una familia, siento que baja un ángel del cielo y recibo un abrazo, un beso y un susurro detrás de mi oreja enseñándome el camino, mostrándome que soy capaz, que puedo alcanzar lo que me proponga. Me quita los miedos a volar. Entonces quiero seguir creciendo y creyendo en mí. Una familia llena de esperanzas e ilumina nuestras vidas. No me rechazan ni me traicionan y siempre están a mi lado. Eso es mi familia. Niña de 8 años. Planificación de hijos e hijas, una sombra hablada. El tema que hoy abordaremos. Hablar de planificación familiar no es tan sencillo. ¿Ustedes recuerdan quién les habló por primera vez del tema? ¿Dónde estaban? ¿Cuándo les hablaron y quién les habló por primera vez de planificación familiar? ¿Tuvieron la fortuna que en la familia les hablaran de este tema tan importante? ¿Y qué les dijeron? ¿Ustedes lo recuerdan? Bueno, lo importante en este momento es que no solamente le dejemos la responsabilidad a los colegios y que solamente las psicoorientadoras o la Secretaría de Salud a través de la ES municipal y los servicios amigables nos hablen a los adolescentes de este tema. A los adolescentes debemos abordarle los diferentes contextos y hablarles con naturalidad, además de un tema tan importante, que no podemos solamente dejarlo en la parte técnica. ¿Cómo así en la parte técnica? Sí, lo que mayormente acostumbramos a escuchar cuando se habla de una charla de planificación familiar es escuchar que están hablándoles de métodos de planificación o métodos de control de natalidad o métodos anticonceptivos. Entonces el chico, la chica aprenden cuáles son esos métodos y saben que existen unas píldoras que pueden servirle para prevenir un embarazo no deseado y conocen que existen métodos inyectables o inyecciones, que existen métodos de barreras, que existen un sinnúmero de métodos hormonales, ¿cierto? Encontramos los implantes subdérmicos, por ejemplo, que son de los más usados últimamente y que pues se pueden programar a varios años. Los implantes intrauterino. Encontramos también que hay parches, encontramos que, bueno, hay diferentes espermas y diferentes formas de planificar o de prevenir, más bien, de prevenir un embarazo en la adolescencia o en cualquier momento de la vida, porque no solamente el adolescente planifica y no solamente el adolescente tiene ese derecho de decidir en qué momento reproducirse o si reproducirse o no reproducirse, porque es que además estamos hablando de un tema, por eso les decía, no es tan sencillo como a veces creemos, estamos hablando de derechos. Existen los derechos sexuales y reproductivos. A ver, ¿quiénes de ustedes saben, conocen, recuerdan cuáles son esos derechos sexuales y reproductivos? Son derechos relativamente jóvenes. Hace algunos años
Quizás nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestros papás, nuestros abuelos no disfrutaron de los derechos sexuales y reproductivos. Es más, existían pocos métodos anticonceptivos y no había el acceso que hay hoy día. ¿Por qué hoy hay más acceso? Porque precisamente hay más derechos. Existen esos derechos y uno de esos derechos es tener el acceso a ellos, conocer, estar informados, y por eso el Estado se preocupa y organiza estrategias nacionales y territoriales de prevención de embarazo en la adolescencia, de dar a conocer cuáles son esos métodos. Por eso puedes ir a tu EPS y solicitar, y deben brindarte el abanico de posibilidades y darte a conocer cuáles son los pros, los contra, cuál puede adaptarse a tu deseo, a tu proyecto de vida y pues a la necesidad en el momento. Pero también te pasan donde un especialista, además de que puedes pasar a una asesoría psicológica, una asesoría con una enfermera o un enfermero, también puedes pasar al médico, al ginecólogo o ginecóloga, quien te va a explicar, y de acuerdo a tu organismo, conociéndole un poco más, conociendo tu historia clínica, puede recomendarte métodos de planificación familiar. Entonces ya tú puedes decidir cuál y en qué momento iniciar esa planificación, de acuerdo al programa que tengas. ¿Cuál es el proyecto de vida que tienes? ¿Cómo te ves en 2 años, en 5 años o en 10 años? Como la planificación no queremos que se reduzca solamente a métodos anticonceptivos, entonces podemos mirar mucho más allá, y es en el tema de derechos, ¿cierto? Entonces, hombres y mujeres tenemos derecho a decidir procrear o no procrear. Porque dentro de los derechos sexuales podría ser que la sexualidad cumpla el papel del placer solamente, sin llegar a la reproducción. También existen los derechos reproductivos y por lo tanto tú decides si ser papá o ser mamá o no serlo, y nadie puede imponerlo. ¿Ok? Entonces es algo que debemos tener muy claro. Si llegamos a tomar ese derecho, a hacer efectivo el derecho de ser madre o ser padre, ¿estamos preparados para la crianza? ¿Estamos preparados para ese proceso de gestación como una sombra hablada, como un anhelo y un sueño? Para que el día que llegue ese nuevo ser a la vida no sea producto de un accidente, no sea producto de que quedé embarazada y no puedo hacer nada, me toca tener un hijo. No, sino todo lo contrario, que sea anhelado, que sea deseado, que lo hayas organizado. Es que hace 5 años atrás dije que quería para el 2020 ser mamá. Entonces me preparo mi cuerpo a nivel biológico, puedo asistir a mi médico o mi médica de confianza y seguramente va a preparar, va a mandarme exámenes de laboratorios y va a preparar mi cuerpo como un nicho. El nicho más valioso que todo ser humano puede tener es el útero. Eso vamos a irlo dejando claro. El útero es la primera casa, es el primer hogar y es el primer espacio cálido y lleno de amor que un ser humano puede tener. Entonces el niño o esa niña no va a sentir amor por primera vez cuando llega a la casa, ¿cierto? Que la traemos de la clínica, ni cuando cumple el primer año, ni en la celebración de sus 15 años, ni cuando sea mayor de edad. Ese niño o esa niña fue una sombra hablada 5 años antes de que hubiese la concepción en mi pancita. Ya la había planificado, ya había visto quién era la persona a quien quería tener a mi lado, si realmente era esa persona digna de ser el padre de mi hija o de mi hijo. Es lo ideal cuando hablamos de derechos. Entonces no es solamente hablar de prevenir un embarazo. ¿Cuándo nos preparan? ¿O cuándo nos prepararon? ¿O cuándo estamos preparando a nuestra adolescencia para que decida en qué momento, con qué espaciamiento, cuándo y en qué condiciones decidir tener un hijo o una hija? Entonces creo que eso es de mucha importancia, y es cuando podemos decir
que se vieron efectivos esos derechos, tanto en esa mujer, ese hombre que decidieron ser padre y madre, como también esa criatura que llega al mundo como algo muy deseado, ¿vale? Como una sombra hablada. Entonces, cuando hablamos de una sombra hablada, podríamos estar pensando en la gestación y el nacimiento, pero no solamente esa gestación y ese nacimiento, además de ser un evento no violento, un evento lleno de amor, un evento cálido y lleno de mucha esperanza, también empezamos a darnos cuenta que cobra una importancia en las políticas públicas, cobra una importancia como acto de derecho, como acto político. Nos remontamos un poco que a finales del siglo XIX, por primera vez se logró la defensa de la infancia. Y luego en 1924 en Ginebra se da la primera declaración de los derechos del niño, de la infancia, ¿ok? Entonces, teniendo esas fechas, nos damos cuenta que ya en ese momento el niño, la niña empieza a mostrarse como algo tan importante que debe llegar al mundo como alguien deseado. A partir de allí nos damos cuenta que esa mágica historia podemos construirla. No en el momento que nos enteramos, ay, mi gravidez es positivo, estoy embarazada y ahora organizar mi vida de acuerdo al embarazo que tengo. No, es lo contrario. Es organizo mi vida y decido en qué momento, a qué edad estoy dispuesta, tengo las condiciones, he terminado mi universidad, si está en el proyecto de vida la universidad, en qué momento de pronto ya estoy laborando, generando unos ingresos para garantizarle una vida digna a ese niño, a esa niña, para poder traerlo al mundo. Pero recuerden, nosotros muchas veces carecimos, tuvimos ausencia de este tipo de información. Ojalá nuestros adolescentes no estén pasando por esas mismas carencias de información, sino que te puedas sentar con él o con ella y dialogar, así como lo estamos haciendo ahora, dialogar libremente de lo que significa esta responsabilidad, no desde la pedagogía del miedo, no es asustar al adolescente, asustar al joven, que muchas veces llegan donde el psicólogo, donde la psicóloga llenos de pánico, incluso con deseos hasta de querer morirse, literalmente se los digo. Un adolescente que no espera, que tiene otros planes, aunque no tiene muy organizado su proyecto de vida, pero tiene unos planes de irse de la ciudad, viajar a otro país, estudiar otro idioma, ir a la universidad, etc. Y de repente la novia le dice, vamos a ser papá y mamá. O esa adolescente que dice, ¡ah! Con este resultado no sé cómo voy a contarle a mis padres, me van a echar de la casa. Y empiezan las lágrimas, empieza la angustia, empieza el dolor, la intranquilidad. Imagínense, si ese primer nicho del ser humano que se llama útero y está dentro de la mujer, recibe toda la comunicación, porque es que ese feto al tercer mes de gestación ya tiene sus órganos formados, ya escucha, ya siente, ya puede incluso ver. Y por eso en la terapia que hacemos de acompañamiento, cierto, prenatal, le colocamos la linterna, le mostramos la velita encendida, le decimos que es calor, que es frío. Escucha la voz de mamá como melodía o como música, cuando mamita le habla con amor, cuando le canta, pero no solo mamita, cuando papá también lo hace. Cuando ese adolescente o ese joven más bien ya está programado a que va a ser papá, que sí quiere tener un hijo, no como producto de se me olvidó el condón, sino como un producto de una planificación, entonces sabe que debe pedir permiso en la universidad, en la empresa donde esté, para ir a la ecografía, porque es la primera revisión, la primera consulta de ese hijo o de esa hija. No le pertenece solo a la mamá. Es que los que están embarazados son los dos. Ese resultado es la unión de un espermatozoide, de un óvulo, de dos semillas que deberían ser dos semillas de amor,
de un hombre y de una mujer. Por lo tanto, el acompañamiento durante la gestación no puede ser de esa mujer. Una mujer sintiéndose sola, desprotegida, vulnerada, llena de necesidades, que le tocó dejar a medias el colegio o la universidad porque no se esperaba un embarazo. Además, el abandono de su pareja, la precariedad económica, el desempleo, etcétera. ¿Qué puede estar recibiendo esa sombra hablada o ese bebé que viene en camino? Está recibiendo angustia, estrés, y va a ser un niño que va a nacer triste, lleno de tristeza y de dolor, ¿ok? Entonces, cuando planeamos, organizamos, esperamos y anhelamos la llegada de un nuevo ser, esa pareja va a estar comprometida y va a ser responsable en todo el acompañamiento. Y la mamá es el canal de comunicación para que él escuche y se sienta bienvenido al mundo, no el causante de la angustia de la mamá, sino todo lo contrario, causante de felicidad. Y es lo que esperamos. Así que cuando hablemos de prevención de embarazo en la adolescencia, no es para hacer coger miedo al adolescente, es más bien para decirle, un hijo, una hija vale tanto y es tan importante, es el mayor tesoro que solamente debe venir al mundo si es deseado, si es amado, si es programado. ¿Por qué? Porque si es amado, deseado, programado, va a contar con sus derechos, los cuales no se le van a vulnerar, ¿ok? Yo quiero compartirles aquí una experiencia. Recuerdo, yo fui mamá bastante joven de mi primer hijo y sentí muchos miedos, tenía mucha tensión. Pero tuve la fortuna de tener una maravillosa maestra y puericultora, la doctora Carmen Escayón Góngora. Es una pediatra de la Universidad de Cartagena, maravillosa realmente, que trabaja todo el tema de la crianza como un arte, como un bello arte. Recuerdo que en algún momento nos decía, es como preparar un plato de comida. Si te gusta la cocina, obviamente, cuando nos gusta la cocina y queremos preparar el mejor plato, entonces buscamos los ingredientes más frescos, más saludables y preparamos ese plato porque se lo vamos a ofrecer a nuestra pareja o a nuestra hija o a nuestra mamá porque es el Día de la Madre, a un ser que amamos, y lo preparamos con esmero, o un postre, y le colocamos hasta decoración en el plato, ¿cierto? Porque es que además de que es todo un arte la cocina, mucho más es un arte la crianza. Es como llenar de cosas positivas la vida de un ser humano. Recuerdo cuando esta docente maravillosa usaba muchos cuentos, poemas, trozos de lectura que nos hacían ver las cosas con otra mirada completamente diferente. Recuerdo un poema de Indio Sosojes que quise traerlo a colación, y es como los niños eran pequeñas estrellas de la tierra de los espíritus cuando por primera vez vinieron a la tierra. Venían del cielo y no traían nombres. Y yo me preguntaba, ¿cómo así? Y claro, era meternos en la magia de lo que es un ser vivo, de lo que es o debería ser un niño o una niña. Y no solamente para un pediatra, para un psicólogo o psicóloga infantil, sino especialmente para un padre, para una madre, para esos cuidadores llamados abuelas y abuelos, hermanos mayores, tíos, etc. Pero también le acompañaba siempre debajo de su brazo libros de Eduardo Galeano, hermosos mensajes, que de ellos recuerdo uno que me causó curiosidad, pero hoy quise también compartírselos. Poema a la creación, recuerdo yo. Rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán de nuevo, nacerán y volverán a morir, y otra vez nacerán, y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. Yo creo, Eduardo Galeano, yo creo que eso también es magia,
Es precisamente esas clases mágicas que no todos tuvimos la fortuna de tenerlos para entender que de allí en adelante yo debía planificar. Y si quería tener un segundo hijo o una segunda hija, debía planificarlo con mucho más esmero. Adoré y amé ese embarazo que estaba iniciando para ese momento de las clases mágicas que recibí en Crianza Humanizada, recuerdo, además de trabajar programación neurolingüística y todo esto de comunicación humana en familia, pero programé, desde ahí me quedó claro que si traía otro hijo o otra hija al mundo, debería ser mucho más planificado. 15 años después tuve mi segunda y hermosa hija. Pero lo que yo hoy les dejo a ustedes que deciden ser papá o mamá, o a los que ya somos papá o mamá, es que la comunicación es fundamental. La comunicación proyecta a tu hijo para bien o para mal. La comunicación le da alas a ese niño o a esa niña, a ese ser humano. Lo hace sentir valioso, importante. A tu hijo hay que creerle, a tu hija hay que creerle, hay que escucharles. Un día quizás a nosotros nos dijeron, cállese, los niños no hablan. En conversaciones de adultos usted no se puede meter. Recuerdo que mi madre me decía cuando estaba pequeña, a nosotros nos contaba ella que a ella en su infancia le había sucedido y era que el papá solo le miraba, decía, me miraba con el rabito del ojo y cuando me miraba sabía lo que me estaba diciendo, debía quitarme de por allí, debíamos irnos para otro espacio porque habían adultos y allí solo era permitido el adulto. Sí, hay formas y hay momentos en los que el diálogo es de adultos, porque no es además una conversación interesante para niños. Sería muy aburrido que los niños y las niñas tuviesen que escuchar siempre la conversación de adultos. Pero no desde el temor, no desde ese miedo, no desde usted no habla. Llegaba un adulto a una reunión donde había niños y niñas, inmediatamente le decían al niño, dele la silla al adulto. Y el niño quería crecer. ¿Por qué? Porque es que la mejor experiencia no era la de la infancia. A ellos le daban quizás la alita de pollo. Era la presita más pequeña en la comida, porque es que el que trabajaba era el papá. Entonces merecía la mejor carne el papá y a el niño o la niña le daban lo más pequeñito. Por otro lado, el niño o la niña no podía hablar, no podía aportar, nunca se le preguntaba. ¿Quieres que nos trasteemos, que nos mudemos a otro barrio? Vamos a conocer la nueva casa donde vamos a vivir. ¿De qué color quieres que te pinte tu habitación? No había esa oportunidad. Al niño se le imponía todo. Y aparte de eso, cuando llegaba alguien tenía que ceder la silla. Y para terminar, quiero compartirles una receta familiar que seguro les aportará positivamente a la convivencia familiar. ¿Ok? Así que si tienen por allí para tomar apunte o simplemente grabémosla. Debes tener a la mano una importante porción de respeto, tolerancia y buena comunicación, incluyendo un poco de perdón, porque muchas veces tendremos que decirle, ofrecerle disculpas a nuestro hijo cuando nos equivocamos, porque además los adultos también nos equivocamos. Lo cual deberás mezclar con dulzura, cariño y alegría. No olvides aceptar las diferencias con mucha comprensión, evitando esos grumos que se hacen por indiferencia y malestar. Luego, esta receta deberás llevarla a una cálida cocción, puede ser en el horno, acompañada de caricias, mimos y besos en grandes proporciones. Por último, deberás servirla con paciencia y consumirla diariamente con armonía, confianza y buena convivencia. Inspirado en el blog Leyendo, disfruto y aprendo. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.